Muy buenos días y feliz sábado a nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros y que con corazón alegre se unen para formar parte de esta experiencia espiritual a través de nuestro culto de adoración. Los invito a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones. Padre amado, por todo lo que tú haces cada día por nosotros. En esta mañana, querido Dios, quizás tenemos algún amigo o alguna amiga con alguna dificultad, algún problema. Queremos pedirte, Padre amado, que tú seas con cada uno de ellos, allí en el lugar donde se encuentre. Padre querido, acompáñanos en este programa, que tu presencia esté en cada uno de los hogares y también en este lugar. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos saludar esta ocasión a nuestros amigos del norte de Chile, a todos quienes nos ven desde Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Tocopilla, Mejillones, Coquimbo y La Serena. A todos ustedes un gran abrazo desde acá, desde la iglesia de Ñuñoa. También queremos saludar a nuestros amigos que se unen a nuestro culto desde el extranjero. Y hoy saludamos de manera especial a nuestros amigos de México, allá en Ciudad de México, Oaxaca y a todas aquellas lindas ciudades del país azteca. Queremos recordarles que una vez terminado nuestro culto, podrán permanecer en nuestra sintonía y presenciar el culto en vivo y en directo desde nuestro templo en la comuna de Ñuñoa. Así es que permanezca con nosotros una vez terminado nuestro programa. Muy bien, ahora los invito a cantar y a alabar al Señor con esta selección de himnos que hemos elegido en esta mañana. Cuando venga Jesucristo en
estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Se esforzará y hará.
Savior came from glory. What if I have no words? What if I have no voice? Eloquence is not my game. Prose and poems sound the same. What if I answer wrong? What if I hesitate? I pray that you'll send me to the ones ready to hear. Can you use me to tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Side by side with Jesus walking, can my actions do the talking? Look what he's done for me. I wanna let my life sing. When I see him at the cross, my heart is overwhelmed with love. He left the other sheep, came just to look for me. I pray that you'll send me to your lambs calling in me. Can you help me to tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. 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 Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Tell somebody, tell somebody, tell somebody about Jesus. Hola, mi amigo querido, qué alegría podemos estar nuevamente juntos para estudiar la lección número 10 para el 9 de marzo del año 2024. Si te das cuenta, ya está terminando el trimestre. Y quiero decirte que a partir del próximo trimestre, antes de presentar el comentario, voy a usar unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta. Llegan a la página muchas preguntas, gente que tiene inquietudes en el área familiar, en el área profesional, personal, existencial, en el área de la vida cristiana, luchas, dificultades, y algunos tienen inquietudes teológicas, de doctrina. Bueno, yo no tengo tiempo, no tengo oportunidad de poder responder todas las preguntas, pero quiero separar en cada comentario, a partir del próximo trimestre, unos 4 o 5 minutos para responder una pregunta por semana. Así que si tienes alguna inquietud, envía tu pregunta a la página. Yo voy a seleccionar una, solamente una, la más general, la que puedes beneficiar a la mayoría de las personas. Te agradezco por eso desde ahora. Nuevamente te agradezco por la fe, la confianza que tú tienes de enviar tus pedidos de oración.
Muchísimas gracias a los que mandan saludos, siempre me desean una feliz semana. Quiero que tú sepas que eres importante. En medio de la multitud, yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás. Escriben de tantos países, de tantos lugares, pero tú eres importante a los ojos de Dios. Y yo siempre menciono el hecho de que has registrado un pedido en la página, en mis oraciones a Dios para que Él extienda su mano y te bendiga. Vamos a la lección de esta semana bajo el título de Lecciones del pasado. Y el propósito de la lección es enseñarnos que hay algunos salmos en la Biblia que son salmos históricos. Presentan la historia de Israel, la historia de cómo Dios en el pasado cuidó de su pueblo, protegió a su pueblo. Cuando no tenían agua, les dio agua. Cuando no tenían pan, les envió maná. Dios siempre protegiendo al pueblo, y el pueblo siempre rebelde, terco, desobediente, andando en sus caminos, haciendo su voluntad. Y ni por eso Dios los abandonó, Dios se olvidó de ellos. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No somos nada en la vida, un pequeño grano de arena en la inmensidad de la playa. Somos eso. Entonces, cuando fallamos, cuando caemos, Dios podría decir, bueno, ¿qué me voy a preocupar tanto? Ya cayó, ya pues que se pierda. Tengo tantos millones y millones de personas para cuidar que no tengo que preocuparme por esta persona. Pero Dios no hace eso. Tú para Dios eres como si fueses la única persona que existiera en este mundo. Dios te ama, se preocupa por ti, conoce tu nombre, tu dirección, la casa donde vives, las luchas que tú enfrentas. Y en este salmo vamos a aprender una lección básica, cómo mirar al pasado y sacar lecciones del pasado para evitar cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. El primer subtítulo de esta semana es Fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Vamos a estudiar en realidad el Salmo 78. El Salmo 78 tiene 72 versículos. Es un salmo histórico, pero es un salmo histórico y didáctico. Inclusive al comienzo del salmo, si tú abres la Biblia vas a leer ahí, dice Masquil de Asaf. ¿Quién fue Asaf? Asaf es el autor del Salmo 73, un sacerdote, músico. ¿Y qué quiere decir masquil? Enseñanza de Asaf. O sea, este es un salmo didáctico. Tú lees en este salmo y aprendes lecciones de manera interesante. Hay 13 salmos, entre los 150, 13 que son masquiles, o sea, son salmos didácticos. Claro que tú puedes aprender lecciones de todos los salmos de los 150, pero estos 13 tienen como objetivo principal la enseñanza, llevarte a mirar al pasado para aprender lecciones del pasado. Inclusive en esta semana vamos a estudiar algunos de esos salmos. Vamos a leer Salmo 78, versículo 2. Mira lo que dice. Abriré mi boca en proverbios. Esa palabra proverbios en el idioma original hebreo es bemasal, que puede ser traducido como proverbios o como parábolas. Entonces, este salmo dice así: abriré mi boca en proverbios, en salmos, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proféticamente, el salmista aquí estaba anunciando la manera como el Señor Jesús enseñaría, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que había venido a enseñar en parábolas, las parábolas. El Señor Jesús tomaba una figura o contaba una historia, relataba algo, pero con el propósito didáctico de enseñar, para que las personas pensasen en lo que Él estaba diciendo y aprendiesen las lecciones. Bueno, este Salmo 78 es un salmo histórico, como te digo. Entre los versículos 9 al 54, por ejemplo, se habla del Éxodo. Se cuenta la historia del Éxodo, de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Si tú lees los versículos 55 al 64,
tú encontrarás ahí la historia de cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto y finalmente cómo lo estableció en victoria en la tierra de Canaán. Y si tú lees de los versículos 65 al 72, verás ya la parte histórica de la época de David, cómo Dios cuidó de su pueblo en la época de David. Por lo tanto, cuando tú leas el Salmo 78, aprende una cosa. Ese salmo habla de cómo Dios cuidó, Dios protegió, Dios se preocupó por su pueblo, pero al mismo tiempo relata cómo el pueblo fue indiferente con Dios, cómo el pueblo fue desobediente con Dios. Y Dios no lo abandonó. El Dios de misericordia siempre les dio una segunda oportunidad. Ese es el Dios maravilloso que tú tienes. Por eso, querido, cuando la vida te golpea, cuando caes, por más que la culpa haya sido tuya, por más que tú hayas errado, sabiendo lo que estabas haciendo, pero ahora estás herido, caído, sangrando en el suelo, no te desesperes. Dios es el Dios no de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la tercera, la cuarta, la quinta, de la milésima oportunidad. Lo que más Dios quiere es salvarte. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue adelante. Vamos ahora a la segunda parte, recordar la historia y alabar a Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el Salmo 105. Este Salmo 105 es un salmo de David. ¿Por qué digo que este Salmo 105 es de David? Cuando tú abres la Biblia y lees Salmo 105 no vas a ver a David como el autor. ¿Pero por qué digo que David es el autor? ¿Sabes por qué? Porque este salmo usa las mismas palabras que están registradas en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 22. Las mismas palabras de Crónicas están aquí en el Salmo 105. Y si tú lees el libro de Crónicas, vas a ver que esas palabras en Crónicas las escribió David cantando por ocasión del traslado del arca que estaba en la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado rey, decidió traer el arca para Jerusalén. Buscó 30,000 soldados, fueron a la casa de Abinadab y mientras llevaban el arca, trasladaban el arca para Jerusalén, iban cantando las palabras de este salmo. Por eso decimos que el autor de este salmo es David. Hay un parecido entre este Salmo 105 y el Salmo 78 que vimos anteriormente. Pero en ambos se cuentan los prodigios de Dios, el amor de Dios, cómo Dios cuida a su pueblo. Solo que en el 78 se menciona la desobediencia, la terquedad, la malcriadez del pueblo de Israel. Ya en el 105 no. Solo se habla del amor protector de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 105, versículos 5 y 6. Dice así: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Es interesante. David empieza diciendo, acordaos, acuérdate. Tú solo te puedes acordar de lo que pasó. O sea, David está llevando la atención del pueblo al pasado. ¿Y de qué va a hablar aquí? De las maravillas de Dios, del amor, de cómo Dios cuidó y protegió a su pueblo. Y menciona en este salmo a David, a Jacob, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Menciona a Abraham, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham de que sería fiel a él. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas serás una bendición. Y aquellos que te bendijeren, yo los bendeciré. Ese pacto Dios cumplió con Abraham. Dios renovó ese pacto para Jacob, para Isaac. Dios a lo largo de la historia siempre ha estado renovando su pacto, recordándole al pueblo que nada tiene que temer con relación al futuro, a menos que se olvide de lo que pasó en la historia. Oh, querido, Dios te ama. Cuando a veces tú estás triste porque has fallado, porque
has hecho algo que no deberías hacer, arrodíllate y conversa con Dios. Usa las palabras de este salmo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en el pasado. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa de su desobediencia, como Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo obediente. Inclusive ese pueblo obediente muchas veces falló, pero Dios nunca lo abandonó. Siempre los acompañó hasta entrar a la tierra prometida, donde Dios continuó renovando su pacto, cuidando y protegiendo a su pueblo. Debemos mirar al pasado, queridos, pero no para atormentarnos, no para desesperarnos, no para autocastigarnos, o mucha gente hasta suicidarse. No. Debemos mirar al pasado. Y es verdad, tal vez no tenemos nada de que enorgullecernos. Errores. Pero ¿qué importa? Ahí está la oportunidad de Dios. Un día una persona me dijo, pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Pero querido, con todo el cariño, con todo el respeto que tú mereces, yo te hago una pregunta. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Tú no sufriste. A ti no te hicieron sangrar, a ti no te echaron latigazos, a ti no te colocaron una corona de espinas en la frente, no se burlaron de ti, no te ridicularizaron. A ti no te clavaron en una cruz. Si alguien tendría el derecho de decir, yo no te perdono, es el Señor Jesucristo. Pero Él te dice, hijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, tú no puedes tener el derecho o darte el lujo de querer tener el derecho de decir no me perdono. Dios te perdona. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, a no ser reconocer que has pecado, que has caído. Pedir a Dios, suplicar su gracia misericordiosa, y entonces Él viene con su blanco manto de justicia y te cubre. Y ahora el cielo te mira no como lo que eres, como lo que has hecho, sino vestido de la vestidura blanca inmaculada del Señor Jesucristo. Qué cosa bonita. Vamos a la tercera parte. Aquí vamos a estudiar el Salmo 106. Recordar la historia y arrepentirse. Este Salmo 106 es una confesión del pueblo de su pecado. El salmista ora a Dios, pide perdón, pero en nombre del pueblo. Todo el pueblo, querido, el sábado se reúne en la iglesia para pedir perdón a Dios, para humillarse delante de Dios. Tal vez la persona que oran por la gracia de Dios se ha mantenido fiel durante la semana, no ha caído, no ha resbalado. Pero en la multitud, en la iglesia, hay personas que han caído. Entonces, cuando tú vas al frente y dices, Señor, perdónanos nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, si hemos ido a un lugar que no deberíamos haber ido, si hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, no es porque la persona que está orando hizo o no hizo, sino que está orando en nombre del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los otros miembros que están ahí, muchos de ellos sufriendo porque han sido heridos por los dardos del enemigo. Voy a leer solo los versículos 6 y 7 del Salmo 106. Mira lo que dice el salmista. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿por qué aquí, en la época de los salmos ya, el pueblo o el salmista en nombre del pueblo está pidiéndole a Dios perdón, confesando sus pecados, pero no sus pecados de esta semana, sino los pecados de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, aquella gente que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo? Ahora el salmista dice, Señor, pecamos. Él no había estado en el grupo de los rebeldes que atravesaron el Mar Rojo y después se rebelaron contra Dios, pero él vuelve sus ojos al pasado y dice, Señor, pecamos. ¿Por qué? Querido, porque aquí está el asunto. Muchas veces nosotros leemos la historia de hombres malos, de mujeres impiedosas que han cometido errores en la vida. Por ejemplo, un Caín
El propio Adán. El otro día una persona me dijo, ¿qué culpa tengo yo, pastor, de estar sufriendo por la culpa de Adán? Si yo hubiera comido el fruto, está bien, yo acepto mi castigo, pero ¿qué hice yo? Adán fue el desobediente y yo tengo que pagar las consecuencias. Oh, querido, es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, habríamos hecho las mismas cosas. Si nosotros hubiéramos estado en el desierto con el pueblo de Israel, habríamos reclamado, habríamos hecho las mismas tonterías que el pueblo hizo. Es por eso que en el tiempo de los salmistas, el salmista dice, Señor, pecamos, y se refiere a los pecados del pasado. Porque de una o de otra forma, todos los pecados del pasado nosotros los repetimos en nuestro día a día. Somos traidores, somos mentirosos, somos crueles, somos rebeldes, somos ingratos, las mismas cosas. Los mismos pecados con otra ropa, pero los mismos pecados al final de cuentas. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos la parábola de la viña del Señor. Vamos a estudiar el Salmo 80. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto y la trasplantó, la plantó de nuevo en la tierra prometida. Pero por su desobediencia, porque Dios siempre fue fiel al pacto. Todos los salmos que hemos leído hasta aquí hoy, esta semana, hablan de la fidelidad de Dios a través de los años, del cuidado protector de Dios, pero es el pueblo el que se rebela. Es el pueblo el que abandona a Dios, el que se aparta de Dios. Y cuando tú te apartas del territorio de la vida que es Dios, pues entras en el territorio de la muerte. Es una cosa normal, lógica, natural. No es que Dios te castiga. Los escritores bíblicos muchas veces usan la expresión, Dios, me estás castigando, Dios no le está haciendo nada. El ser humano se separa de Dios, entra en el territorio de la desgracia, la tragedia, de la muerte. Y cuando sufre las consecuencias del pecado, lo primero que hace, Dios, me estás castigando. No, Señor, yo estoy sufriendo los resultados de mi desobediencia, del haberme apartado de Dios. Entonces, cuando el pueblo estaba ya en la tierra prometida y debería disfrutar de paz si respetase los principios del pacto, pero no respetó, se quedó como una vida abandonada. Y entonces leo el Salmo 80, versículos 12 y 13. Dice así, ¿por qué derribaste sus cercas? Está hablando de la viña de Israel, del pueblo de Israel, que está simbolizado por la viña. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes le hacen destrozos. Las bestias salvajes la devoran. ¿A qué se está refiriendo David? Es que cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía el enemigo. Y como lo encontraba el pueblo sin protección, pues abusaba del pueblo, explotaba. Recuérdate en la época de Sansón. Dios levantó a Sansón porque el pueblo filisteo venía, el pueblo de Israel plantaba, cosechaba. Cuando ya estaba la cosecha lista, venían los filisteos, se llevaban todo. Y aquí el salmista usa la figura, todos los que pasan le arrancan uvas, los jabalíes le hacen destrozos, las bestias salvajes la devoran. Ese era el pueblo de Israel. En la tierra prometida, donde debería disfrutar de las bendiciones de Dios, estaba sufriendo a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que salía del territorio de la bendición, pues entraba naturalmente al territorio de la maldición. El estudio es largo. Revisa tu lección, estudia, lee los salmos, medita, reflexiona. Pero vamos a terminar hablando de la supremacía del Señor en la historia. Y aquí vamos a leer unos versículos del Salmo 135. Dios aquí convoca a alabar a su pueblo, a alabar a Dios, al reconocer cómo Dios lo ha protegido en el pasado. Este Salmo 135 es característico. ¿Sabes por qué? Porque usa muchos versículos del Antiguo Testamento, no solo de otros salmos, sino también algunos versículos por ejemplo, del libro de Deuteronomio, del libro del profeta Jeremías, 2 versículos del libro de Éxodos. O sea, los escritores bíblicos miraban, eran lectores, estudiosos del Torá que tenían, de los libros bíblicos que tenían,
y usaban muchas veces eso para escribir sus salmos. Vamos a leer el Salmo 135, versículos 15 al 18. Dice así: los dioses de los paganos son de oro y plata, y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 135? Ahora, si Dios te protegió en el pasado, te cuidó, si te tomó de la mano como un niño, si te trajo, si te arrancó de la tierra de pecado de Egipto y te trasplantó para una tierra nueva, para una vida nueva, pues aprende a caminar con Dios, no te apartes de Él. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel en la tierra prometida se contagia de la filosofía, de la religión de las naciones paganas y empieza a fabricar ídolos de madera que no oyen, que no ven. Y entonces el salmista dice, los que fabrican esos ídolos son como los propios ídolos, que no ven, no hablan, no hacen, no sirven para nada, no tienen sentido en la vida. Oh, querido, no te fabriques pequeños dioses. Hoy día muchas veces nos fabricamos dioses a través de filosofías existencialistas, buscando momentos de placer. El propio Internet hoy día puede transformarse en un pequeño dios al que adoras sin darte cuenta. ¿Qué aprendemos? Mira el pasado, mira el dolor, mira las lágrimas de la gente del pasado. Y no digas, yo no haría la misma cosa. Lo harías porque lo haces, yo, tú, lo hacemos todos los días. Pero debemos mirar al pasado para evitar cometer hoy día los errores. Si ellos sufrieron, ¿para qué vamos a continuar sufriendo nosotros? Acepta el amor de Dios y acepta las lecciones que Dios quiere enseñarte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente listos para contarles una historia donde nos relata acerca de un jovencito que tuvo un sueño. Y este sueño fue bien, para él fue como enigmático. ¿Quién no ha soñado? A ver, todos soñamos. A veces nos acordamos de los sueños, otras veces no. Pero este joven sí se acordó del sueño. Veamos de quién vamos a hablar. Vamos a leer en Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿De quién estábamos hablando? De José. ¿Y quién era José? Ah, sí. ¿El hijo de quién? De Jacob.
Y este hijo era muy que regalón del papá. Eso no fue muy bueno de parte del papá, pero José era tan atento con su papá, lo escuchaba y entendía todo lo que el papá le decía acerca de Dios. Bueno, cuando él soñó que un día estaban recogiendo gavillas de trigo, ¿qué es eso? Cuando la gente está cosechando trigo, van juntando el trigo, ¿ya? Son unas ramitas que tiene el trigo y se juntan y se hacen gavillas. Él soñó que él estaba juntando las gavillas y que las gavillas de sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿Cuándo las personas se inclinan? Cuando reconocen y le quieren dar un saludo a una persona muy importante, ¿no es cierto? Y después también soñó que estaba el sol, la luna, 11 estrellas y todas se inclinaban hacia él. ¡Qué raro! Él como se quedó así como medio sorprendido con este sueño, sin ninguna intención de molestar a sus hermanos, se lo contó. ¿Y qué pasó? El versículo nos dice que los hermanos lo aborrecieron más, o sea, se enojaron más y llegaron a hacer un plan muy triste. Dijeron, ¿saben qué? Para que no se cumpla el sueño, mejor lo vamos a mandar lejos a otro lado. No habían hecho ese plan. El plan que querían era matarlo. Peor, pero uno de los hermanos dijo, no hagamos eso. Vendámoslo. Vienen ahí los mercaderes, que se vayan con él. Cuando pasó el tiempo, pobre José, iba de esclavo, pero él en su corazón se propuso ser fiel a Dios. ¿Y cómo fue fiel a Dios? Buscando en oración a Dios y haciendo lo que Dios quería que él hiciera en ese lugar. Cumplía todas las órdenes, estaba siempre dispuesto a ayudar. Y fue así como, a pesar de que fue esclavo, llegó a la casa de uno de los gobernantes más grandes de Egipto. Y ahí la esposa también inventó otra mentira y nuevamente fue a parar, ¿dónde? A la cárcel. Pero él seguía fiel, dijo, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Qué sabemos de José? Que en un momento sus hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a buscar comida, ¿a dónde? A Egipto, porque ahí había comida. ¿Y qué? Porque en ese lugar había una persona que había sido tan inteligente que había guardado alimento para todos los de ahí, también podían compartir. Y cuando llegaron ahí, ¿qué hicieron? Se inclinaron frente a José, pero ellos todavía no lo sabían. Cuando supieron que se habían inclinado frente a José, se acordaron del sueño, pero su corazón ya había cambiado. Niños, cuando Dios quiere cumplir el sueño en la vida de nosotros, cuando Dios tiene un propósito en nosotros, si nosotros somos fieles a Él, se van a cumplir esas promesas, porque Dios siempre nos acompaña y nos guía. Queridos niños, si ustedes tienen sueño, tienen ideales, tienen sueños de proyectos, de cosas que quieren hacer, ¿no es cierto? Pónganselo en las manos de Dios y Dios les va a ir acompañando y dirigiendo en cada una de esas metas que ustedes se vayan poniendo. ¿Qué tal si oramos para que Él nos acompañe en cada una de las metas y sueños que tenemos? Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque nos cuidas y porque también tú nos acompañas en cada una de nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros sueños. Que nuestro corazón pueda entender y buscarlos y hacer tu voluntad en primer lugar. Ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan lindo sábado. ¡Chao! Un joven soñador con sueños de colores. José era un niño consentido por su padre, lo amaba con todo el corazón.
Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Tú y yo podemos clamar por la misericordia divina teniendo la seguridad de que hay una respuesta del Altísimo. Dice el salmista: Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. Bueno, amaneció un día más en tu vida, ¿verdad? El sol brilla esplendoroso allá afuera, o tal vez está lloviendo, no sé. Pero las nubes de la tristeza y de la aflicción parecen asfixiarte. En vez de salir por ahí contando cuán injusta es la vida, ¿por qué no haces lo que David hacía cuando estaba triste? ¿Por qué no vas a Jesús, le abres tu corazón y lloras en su presencia? Dios siempre está dispuesto a escuchar el clamor sincero de sus hijos y con certeza escuchará también el tuyo. En el Salmo de hoy, David expresa su concepto de la unidad del ser humano. Mente, corazón y cuerpo no pueden estar divididos. Y cuando la vida espiritual anda mal, necesariamente afecta a la vida emocional y física. La dimensión espiritual está unida a la vida física del hombre. Inútilmente trata del ser humano de estar bien de un lado o menospreciando el otro. Este salmo fue escrito por David en los terribles meses que siguieron a su pecado de adulterio y asesinato. Su conciencia lo atormentaba con crueldad y sufría las consecuencias terribles de su pecado. Y algunos salmos sugieren la idea de que en ese tiempo David no fue atormentado solamente por la culpa, sino también por la lepra. Hay enfermedades físicas que son el fruto de una conciencia culpable. Un día le llevaron un paralítico a Jesús. El maestro dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y la multitud no entendía, creían que el paralítico lo que necesitaba era ser curado o no perdonado. No lograron ver la relación entre la vida espiritual y la vida física. Jesús entonces enfatizó esa relación al decir: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Santiago añade: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confía siempre en la misericordia perdonadora de Dios hoy. Antes de partir a tus actividades, ora en tu corazón: Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo y todo mi ser. Y si pronuncias esta oración cada día y es un estilo de vida, habrás descubierto una mejor manera de vivir. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hacen soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro
con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas hacia el mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar en donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio al corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente de amor, el mejor lugar del mundo están los pies del Salvador, el mejor lugar del mundo están los pies del Con esta melodía en mente y corazón, daremos inicio al mensaje de vida de hoy, en donde encontraremos mensajes de esperanza en el Señor y que, por cierto, nos ayudarán a tener una linda y nueva experiencia con Dios. Con corazón alegre, recibamos el pan de vida en esta hora. Una vez más, mis queridos hermanos de Ñuñoa, me siento muy agradecido del Señor de tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Que la palabra de Dios sea enaltecida en esta mañana y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Preparemos nuestro espíritu para escuchar el mensaje que Dios nos trae. ¿Alguna vez te han consolado? ¿Alguna vez has estado pasando por una situación difícil, la pérdida de un familiar, algún problema grande que has tenido y ha llegado un amigo, una amiga, papá, mamá, un tío, un hermano, te ha colocado la mano en el hombro y te ha dado consuelo? Yo creo que sí. Todos en algún momento hemos pasado por esa experiencia. Y es una experiencia que en realidad nosotros la vivimos y en el momento que la estamos viviendo estamos sintiendo esa gran necesidad de recibir el mejor consuelo para poder salir del trance que estamos pasando. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido consolado por Dios? ¿Has sentido que Dios a través de su palabra te da consuelo? ¿Has estado en dificultades? ¿Has estado en problemas? ¿Has estado en pecado? ¿Te has sentido mal? ¿Y has sentido que Dios te consuela? 2 Corintios 1, versículo 4, dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios.
al leer este texto, ¿han notado alguna diferencia de el consuelo de papá y mamá, el consuelo de mi hermano, el consuelo de mi amigo, al consuelo de Dios? ¿Pudieron notar que el consuelo de Dios es distinto? Que el consuelo de Dios tiene que trascender. El consuelo de Dios no queda solo allí, con la mano en el hombro y diciéndote qué tienes que hacer o dándote palabras de aliento. El consuelo de Dios va más allá. El consuelo de Dios lleva a transmitir un mensaje. El consuelo de Dios, cuando somos consolados con Dios, estamos también en la necesidad y en la obligación, podemos decir, de dar testimonio de ello. Este texto del apóstol Pablo a los Corintios lo dice claramente. Y si nos vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías 40, vamos a buscar ese texto. Isaías 40, del 1 al 11. Son varios textos bíblicos. No los vamos a leer, pero se los dejo como tarea en casa, para que ustedes puedan leerlo. Pero sí vamos a hacer un seguimiento de estos 11 versículos del profeta Isaías. Y el propósito del mensaje que les traigo en esta mañana es un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, que tiene el propósito de mostrar la manera como Dios puede consolar y animar al pueblo, a su pueblo escogido. Cómo Dios puede animarte y consolarte a ti como parte de ese pueblo de Dios. Y en realidad en los días de Isaías eran días difíciles. El pueblo de Israel se encontraba en un cautiverio muy rudo. Eran los asirios quienes los tenían prisioneros. Y allí estaban trabajando como esclavos. Eran oprimidos. Pero Dios, a pesar de esa situación, Dios siempre estuvo allí con ellos. Y en estos textos, estos 11 versículos del capítulo 40 de Isaías, podemos encontrar varios elementos que están inmersos en el tipo de consuelo que Dios nos da. En primer lugar, Dios, antes de consolar, se reconcilia con su pueblo. Oye, suena un poco raro esto. Yo soy el que he fallado, pero a la persona a quien yo le fallé es la que se va a reconciliar conmigo. Pues sí. Y el mensaje del profeta de Dios, dado a través del profeta Isaías, comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios ve tu sufrimiento, Dios ve tu problema, y a pesar de que tú estés alejado de Dios, Dios es el que se acerca a ti y te da esa palabra. Ven acá, pueblo mío. Ven acá, hijo mío. Te consuelo. Escucha mi palabra que te voy a consolar. Y este discurso comienza con un doble imperativo. La palabra consolaos lo repite 2 veces. Consolaos, consolaos. Y este doble imperativo tiene el propósito de indicar la intensidad y la fuerza del sentimiento que tiene Dios. La fuerza y el sentimiento que tiene Dios para poder ayudarte, para poder ver tu necesidad, para poder verte feliz. Y la mente del profeta Isaías en este texto se adelanta al tiempo cuando Dios tendrá compasión por su pueblo y le dará bendiciones de justicia y paz. Y son las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, Dios nos llama al consuelo y nos da palabras de bendición y paz. Por allí comienza el consuelo
de Dios. Con este mensaje de Dios, el profeta Isaías intenta levantar los ánimos del pueblo. El pueblo se encontraba apesadumbrado, el pueblo se encontraba en calamidades, se encontraba oprimido. Pero aquí está la voz de Dios a través del profeta diciendo, consolaos, consolaos. Y cuando dice, pueblo mío, significaba que era el sustentador de ese pueblo. Cuando yo le digo a mi hijo, hijito mío, cuando mis padres me decían, hijo mío, yo me sentía protegido. Y es que a pesar de las calamidades, a pesar del abandono muchas veces de parte de los hombres, los hijos de Dios nunca vamos a estar solos. Porque por la fe podemos mirar hacia adelante al tiempo cuando Dios nos va a dar la victoria. Definitivamente Dios siempre está dispuesto a acudir a darnos la victoria. Pero nosotros también debemos estar dispuestos a reconciliarnos con Dios. A reconciliarnos con Dios, y debe ser ahora mismo. El texto bíblico sigue diciendo, hablad al corazón. Y cuando dice hablad al corazón, ya hay como un acercamiento. Ya Dios ha llamado la atención. Te ha llamado la atención a ti, ha llamado la atención de la iglesia. Y cuando dice hablad al corazón, muestra en realidad en qué consiste el consuelo de Dios. El consuelo de Dios consiste en hablar con ternura, en hablar con paciencia, en ir hasta el fondo del problema, ir hasta el fondo del sufrimiento. Hablad al corazón de Jerusalén. Aquí cuando decía Jerusalén se refería al pueblo. Pero también podemos parafrasearlo y decir, te hablo a tu corazón. Y cuando Dios habla a nuestros corazones, lo hace de manera delicada, mostrando su amor divino. Y esa manera muestra el inconmensurable amor que Dios tiene al tomar en cuenta los sufrimientos de cada uno de nosotros. El texto sigue diciendo, tu pecado ha sido expiado. Y si a mí me están consolando por algún error grave que yo he cometido contra alguien, y la persona que me está consolando es aquella a quien yo he ofendido, y me dice, tranquilo, yo te perdono, ¿cómo te vas a sentir? Yo creo que es el mejor consuelo que podemos tener cada uno de nosotros. El pecado es lo único que nos separa de Dios. No hay otra cosa que nos pueda separar de Dios que el pecado. Y aunque Dios perdona nuestros pecados, no nos libra de las consecuencias, pero siempre va a estar allí con nosotros. Siempre nos va a estar acompañando. Sin embargo, debemos acercarnos a Él con el corazón arrepentido. Debemos acercarnos a Él con humildad. Debemos acercarnos a Dios dispuestos a recibir su perdón y su salvación. ¿Será que estamos dispuestos a eso? Para eso debemos nosotros sacar de medio nuestro orgullo. Sigamos. El texto sigue diciendo en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y este sería el tercer elemento que Dios coloca en nuestras mentes cuando Dios nos está consolando. Nos muestra cómo debe prepararse para su venida en gloria. Porque Dios siempre quiere estar contigo. Dios no quiere que tú te separes más de Él. Así que Él hace ese énfasis. Él hace ese énfasis. Él te muestra cómo debes prepararte para estar con Él, para no desviarte más,
para seguir el camino de rectitud. Y esa voz misteriosa que procede de Dios da a entender un acto que continúa. Es un acto que consiste en preparar una vía para que Jehová pueda transitar en el desierto de tu vida. Para que Dios pueda obrar en tu vida día a día. Detrás de esa gran voz que ordena, esa voz que clama, viene la orden de preparar el mundo para aquel gran encuentro con Dios. O sea, que no te puedes quedar callado. Después que Dios restaura tu vida, tú tienes el compromiso de preparar el camino para que otros puedan recibir el consuelo de Dios, así como tú lo recibiste en esa ocasión. El pueblo de Dios tiene por delante un futuro glorioso. El pueblo de Dios tiene una esperanza en la segunda venida de Cristo. Y es el privilegio de la iglesia de hoy, preparar el camino del Señor. Dios siempre te está llamando. Dios siempre nos está hablando a nuestros corazones. Nos hace ver nuestros errores. Pero mientras nos restaura, nos está diciendo, tienes que seguir adelante también dando testimonio de lo que yo he hecho por ti. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿O nos quedamos con el consuelo nomás? No, mis queridos hermanos. Es un compromiso que tenemos nosotros de seguir predicando el Evangelio de Dios y manifestando cómo Dios ha restaurado nuestra vida, siendo ejemplos para otros. Un cuarto punto en este texto de la Biblia que estamos leyendo, en el versículo 6, nos da a entender que le da un mensaje para que predique. Cuando Dios te consuela, Él te va a dar un mensaje. No solamente la experiencia, sino que Él te va a instruir y te va a decir qué mensaje es el que tú tienes que dar. Por eso es que el versículo 6 dice, voz que decía, dad voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Prepárate para recibir la instrucción de Dios. Y Dios te la va a dar. Dios te va a mandar a predicar. Dios va a colocar en tu corazón a través del Espíritu Santo el deseo de predicar. El deseo de decirle a otros cómo fuiste consolado por Dios. Pero muchas veces no entendemos y no sabemos qué decir. Atrévete a preguntarle a Dios, como dice el texto bíblico, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que yo le tengo que gritar al mundo? Interesante. El mensajero del Señor se encuentra aquí perplejo. Tú como mensajero del Señor te encuentras aturdido con lo que te ha pasado. Te mandan a predicar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mensaje apropiado puedo yo darle al mundo que está en un momento de sufrimiento, un momento de confusión tan grande? Dios te ha sacado del sufrimiento y de la confusión. Ese es el mensaje que tú tienes que dar. Cómo Dios te sacó de allí. El profeta Isaías sigue diciendo en este contexto, toda carne es hierba. La imagen de la hierba y de la flor del campo en el texto bíblico es una típica expresión de la caducidad, de la fragilidad. Y cuando dice toda carne es hierba, está demostrando que todo ser humano es débil, caduce, es frágil, que necesita sustento y que tiene además que aprovechar su tiempo para poder dar frutos. Esta es la clave de este mensaje. Nos muestra la fragilidad humana en contraste con ¿qué cosa? Con la fortaleza de Dios.
Sin Dios no podemos hacer nada. Nuestra fuerza y nuestro refugio siempre va a ser Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. En un mundo que está por terminarse, en un mundo donde todo se termina, lo único que permanece es Dios. Seguimos leyendo el texto bíblico. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Y qué dice? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios nos invita, queridos hermanos, a predicar con poder. A aprovechar ese tiempo en que la hierba está verde. A aprovechar ese tiempo en que la flor está en todo su esplendor. Porque vendrán vientos, esos vientos secos, esos vientos calientes del desierto. Esos vientos que acaban con todo. Antes que eso llegue, debemos entonces predicar. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La invitación es a predicar con poder. Predicar con poder sobre la fragilidad humana, porque el carácter es pasajero. Debemos fortalecernos cada día en el carácter de Dios. Nuestro carácter es pasajero si lo hacemos a nuestra voluntad. El texto bíblico, el versículo 9, nos asegura compañía y protección. Aquí dice: he aquí que vuestro Jehová es el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El inminente error del pueblo de Dios fue que pusieron sus ojos fuera del Señor y confiaron en sí mismo. La gran necesidad del pueblo de Dios, la gran necesidad de nosotros ahora es comprender la gracia y la justicia de Dios en nuestras vidas. Dios, habiendo visto la desgraciada condición del ser humano, fue a buscarlo y a traerlo a su redil. Por eso es que el versículo 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Va a venir con poder, va a mostrar su fuerza, pero si seguimos leyendo el texto bíblico, vamos a ver en el versículo 11 que a pesar de que viene con poder, también va a venir como un pastor. Va a venir como pastor para protegerte. Va a venir como pastor para apacentar su rebaño. Es decir, va a venir con ternura. Va a venir a llevarte a delicados pastos. Va a venir a observar cuál es la oveja que está amamantando. Va a venir a observar cuál es el corderito que se está quedando atrás. Y te va a extender tu mano. Y ahí se puede seguir viendo el consuelo de Dios en tu vida. Dios no ha abandonado al mundo en el caos, ni lo hará. Dios no te va a dejar abandonado en el caos, ni lo hará. Él todavía gobierna y apacienta todo. Dios no es insensible a tu sufrimiento. Por eso es que Dios es el que tiene la iniciativa de llegar y de consolarte a pesar de que hemos pecado contra Él. Él ve nuestra necesidad. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a reconciliarnos con Dios ahora mismo? Hemos visto de manera rápida en estos 11 textos bíblicos
5 pasos acerca de cómo Dios puede consolar a su pueblo. Primero, se reconcilia contigo, se reconcilia con su pueblo. Segundo, le perdona sus pecados. Tercero, le muestra cómo prepararse para su venida. Cuarto, le da un mensaje para que predique. Y finalmente, le asegura su compañía y protección. ¿Estás tú convencido de eso? ¿Crees que vale la pena un consuelo así? Sí vale la pena, porque hay un propósito detrás de ese consuelo. No es solamente colocarte la mano en el hombro y decirte estoy contigo en este momento difícil, sino enseñarte cómo salir de allí, enseñarte cómo consolar a otros, darte esperanza, darte compañía, darte protección. Vamos a volver al texto bíblico que comenzamos, que es la lectura bíblica central de esta mañana. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Cuando estemos en plena batalla para conquistar almas para Cristo, cuando estemos en plena batalla para nosotros entregar nuestras vidas a Cristo, recordemos que Dios es nuestro mayor aliento, que Dios es nuestro mayor consuelo y Él está dispuesto a socorrernos en todo momento. Siempre Dios está dispuesto, como un tierno pastor de ovejas, a llevarnos a los delicados pastos. Nunca, queridos hermanos, nunca debemos olvidar que Dios es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En esta mañana yo quiero experimentar ese aliento de Dios. Yo quiero sentir la mano de Dios en el hombro, pero también quiero escuchar ese consuelo, escucharlo con mucha atención. Quiero aprender cada una de las cosas que Dios está diciéndome mientras me consuela. Quiero aprender a hablarle a otros del consuelo de Dios. Quiero aprender a llevar a otros y darle esperanza de que Cristo viene por segunda vez. En esta mañana los invito a cada uno de ustedes que deseen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a recibir ese aliento y a recibir ese consuelo. Escúchalo con atención. Escucha la voz de Dios llegar a ti. Así estés en la situación más difícil, así creas que tú no tienes acceso a Dios, escúchalo. Si tú crees que tú no tienes acceso, Él sí tiene acceso a ti. Y Él va a llegar y te va a decir, consolaos, consolaos. Recibe ese consuelo. De verdad, Él te lo va a dar. Dios te bendiga. Un lindo mensaje para estos tiempos, un mensaje de esperanza, de amor divino y de restauración para nuestras vidas. Y muy bien, solo nos queda invitarlos para hoy a las 19 horas en nuestro templo para disfrutar de un nuevo culto joven, para que vaya y participe de este programa especial para toda la iglesia. Y también los invitamos para el miércoles a las 20 horas a nuestro culto de oración y el próximo sábado también a nuestro culto de oración aquí en este programa a las 10 de la mañana. Que el Señor les acompañe y que disfruten de un lindo día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.